Aquí de nuevo, amigos y amigas, para llevarle una nueva edición de su programa Voz de la Patria. Un programa del Partido Patria para Todos y Todas, PPT. El Partido Patria para Todos y Todas es una organización democrática y patriótica que lucha por alcanzar la plena independencia y soberanía nacional y por el bienestar de nuestro pueblo. Estamos en el mes de mayo, el mes de mayo que tiene una serie de fechas altamente significativas. El 1 de mayo, Día de la Clase Obrera, el 30 de mayo, ajusticiamiento justo del tirano Rafael Leónidas Trujillo Molina. Mayo, estamos en primavera y qué bueno que ahora en esta primavera y en mayo se haya producido tal vez el acontecimiento más trascendental de este año en la República Dominicana. ¿Cuál es ese acontecimiento? Que la comunidad de San Juan, sus organizaciones populares, campesinas, religiosas y el movimiento social en sentido general, luego de un proceso de acumulación de fuerzas y de luchas a través de denuncias, movilizaciones, huelgas, paros, piquetes, actividades educativas, culminaron con una grandiosa concentración, marcha, caravana el pasado domingo 3 de este mes de mayo. Y debo decirle que he tenido el privilegio de participar en las grandes jornadas de lucha que se han librado en la República Dominicana en los últimos 40 años. Y hacía muchos años que no veía una actividad, una acción con tanta contundencia, con tanta unidad, con tanta determinación detrás de un objetivo. Del objetivo de que no sea explotada la mina de Romero en San Juan. Inmediatamente se produce ese gran acontecimiento. Decenas de miles de hombres y mujeres y de niños, personas de todas las edades y de toda la región sur, fundamentalmente de San Juan, actividad que estremeció la nación. Al otro día, el presidente de la República, en una maniobra política, toma la determinación de detener la acción minera en esa zona. Una maniobra política. Y alguna gente dice, oh, pero qué presidente más sensato. Sí, pero ese mismo presidente que detuvo la acción minera, que la detuvo, no que la anuló, fue el mismo que en Monte Plata, después de haber dicho que está comprometido en defender todas las zonas donde nace agua, le dio todo el apoyo a la gobernadora de Monte Plata, envió las tropas militares y policiales a reprimir a los campesinos que estaban luchando para que no se construyera la presa de Cola en Cuance. Ese mismo presidente. Entonces no nos dejemos engañar. El presidente echó para atrás porque el pueblo lo hizo echar para atrás, pero es un presidente comprometido con la depredación de los recursos naturales, comprometido con la megaminería, comprometido con el poder extranjero. Cuidado con eso, cuidado con eso. Pero no es la primera vez que el movimiento ambiental derrota la posición de un gobierno determinado. En el 85, el gobierno PRDista quería depositar desechos tóxicos llamados compost en Oviedo del Sur y el pueblo lo derrotó en el 85. En el gobierno de Leonel Fernández pretendieron explotar la mina de oro en Blanco, Bonao, a través de la minera La Hispaniola y las masas populares de Bonao y todo el suroeste del país. Y el país entero derrotó los planes de Leonel Fernández, que tuvo que echar para atrás y sacar la minera de Blanco de Bonao. Y ahí en Monte Plata también se quiso construir una cementera. ¿Y qué hicieron las masas?
una cementera en Gonzalo. ¿Qué hicieron las masas? Impidieron que se construyera una cementera. Y así una serie de luchas importantes que ha impulsado el movimiento ambiental, unido al movimiento social, ha derrotado las pretensiones de distintos gobiernos con la finalidad de que se ha depredado nuestros recursos naturales. Y Loma Miranda. La Falcon Bridge pretendió extender la explotación minera a Loma Miranda. ¿Y qué hizo la región del Cibao? Que se levantó, se puso de pie y dijo, no, Loma Miranda se defiende, Loma Miranda no se vende, Loma Miranda no se explota. Y a través de grandes movilizaciones de miles y miles de hombres y mujeres, el gobierno de Danilo Medina tuvo que echar para atrás y ahí está Loma Miranda, que no está siendo explotada. ¿Y qué vamos a impedir a toda costa? Que cualquier gobierno ordene su explotación. Bien, amigos y amigas, después de este comentario, de este breve comentario, vamos a tener el honor, el placer de poder conversar, intercambiar con una compañera dirigente sindical de vasta experiencia, secretaria general de nuestro partido, Patria para Todos y Todas, y ex candidata a la vicepresidencia de la República por nuestro partido y una serie de grupos de izquierda. Está con nosotros la compañera Francisca Peguero. Bienvenida a su programa, querida compañera. Muchísimas gracias, compañero, por la invitación. Tenía mucho tiempo extendiéndome la invitación, ¿verdad? Pero por situaciones no me había sido posible, pero ya estamos aquí. Bueno, estamos aquí, que es lo importante. Gracias. Y no solo la importancia de la participación, sino el contenido que usted trae. Porque las características de Francisca, dirigente sindical del sector salud, dirigente sindical de la Federación Sindical Mundial, su representante aquí en la República Dominicana. Una mujer que ha durado decenas de años en la lucha junto con los trabajadores, asesora de la Confederación Nacional de Mujeres del Campo, que ha participado en las luchas principales que se han dado en la República Dominicana en las últimas décadas. Entonces, tenemos con nosotros a una invitada con la que se puede hablar absolutamente de todo. Y vamos a empezar hablando sobre la realidad de la clase obrera en la República Dominicana hoy. ¿Cuál es la situación de los trabajadores? Bueno, la situación de la clase trabajadora no es casual. Tenemos aquí una historia del movimiento sindical a nivel mundial, el cual surge a partir de la revolución industrial, que con ello el capitalismo, el nuevo mercado y todo esto, y consecuentemente la clase trabajadora, cada vez más explotada, ve la necesidad de exigir demandas como son las 8 horas de trabajo, que trabajaban antes 14, 16 horas, pero en condiciones muy deplorables, condiciones de esclavitud prácticamente. Y el movimiento sindical ve la necesidad de aglutinarse. A mediados del siglo XVII, ¿verdad? Y mediados del siglo XVIII, 1770, 1850, que duró la primera fase de la revolución industrial, justamente ahí se ve esta necesidad, pero el movimiento sindical surge porque las primeras organizaciones tenían base socialista. Y es bueno recordar todo esto porque la diferente segmentación que se da a nivel del movimiento sindical mundial tiene repercusión en los diferentes países y principalmente aquí en el nuestro, porque yo digo que ahora mismo se vive una revolución industrial. Igual que en esa época, aquí que dio origen a nueva tecnología, nueva maquinaria y una serie de cosas más. Aquí ahora mismo a nivel mundial se vive una tercera o cuarta revolución industrial. Y esa revolución industrial que modificó e impactó negativamente en la clase trabajadora, justamente ahora se está dando esa revolución industrial con nueva tecnología igual que aquella vez. Se está dando esta revolución industrial con un nuevo concepto del trabajo.
igualmente ahora. Y yo pienso que ahora estamos en peores condiciones a pesar de que han pasado casi 2 siglos y medio, casi 3 siglos. Y la clase trabajadora en estos momentos aquí en nuestro país tiene una incertidumbre. ¿Por qué? Porque no hay capacidad de empleo, el país no tiene la capacidad de empleo para toda la cantidad de personas, de jóvenes que están en capacidad de trabajo, de mujeres tampoco. Ahora mismo el país tiene unos empleos y la clase trabajadora tiene el más bajo empleo de la región, solo superado por 2 países. O sea, nosotros superamos a 2 países, que es Guatemala y es Haití. La mayoría de los países están por encima de nosotros a nivel de salario. Y cuando tú dices que la precariedad laboral ahora mismo es peor que la precariedad de la informalidad, que en este momento está en un 60%, la informalidad de empleo, que estas personas, este conglomerado no tiene futuro con pensión, no tiene garantía de estabilidad tampoco laboral, no tiene seguro médico, seguridad social. Con una seguridad social, vale la pena decir que esta ni es segura ni es social. Es una institución que le da capacidad financiera al sector banquero y a las industrias. Entonces, y mientras todo eso se hace, la acumulación de recursos para ellos se hace en base a la rebaja de la capacidad productiva bajo salario. Se da en base a la incapacidad de los trabajadores de decir, yo tengo en 30 años una pensión digna, yo tengo capacidad de mi salario comprar una vivienda. No, nada de eso se puede decir porque no hay esa capacidad. Entonces la clase trabajadora en estos momentos está en una situación de incertidumbre actual. Incertidumbre porque decíamos que un 60% está en la informalidad, pero el otro 40% no tiene estabilidad laboral, no tiene capacidad, los otros no tienen pensión de ninguna naturaleza, ¿verdad? Porque aquí el sistema de seguridad social que ha segmentado a la población en quien menos tiene y más puede, el que menos puede, o sea, ha dividido la gente en base a su capacidad productiva, porque la ley 8701, eso es lo que tiene establecido. Yo recibo, tú recibes en base a lo que tú generas a nivel productivo, a tu salario, a tus fondos. Si tú quieres una pensión de mayor capacidad, tú tienes que aportar extra salario para que tú tengas esta pensión, porque el monto de esa pensión será de un 22 a 28% del salario miserable que tú realizas, que tú recibes. Imagínate tú una pensión que tú recibes ahora mismo 30,000 pesos y el 25, 30 o 22% que fluctúa hacia ese monto, la pensión, porque ni siquiera de eso se tiene una certeza. Fue un estudio que hizo la universidad junto con la Fundación Juan Bosch y determinó esto. Entonces, con un futuro así, la clase trabajadora en estos momentos, además de la informalidad de que yo tengo un empleo justo, pero la subcontratación tampoco me da la seguridad de fijarme como un empleado fijo que tiene toda la forma de tener al final una garantía laboral. Compañera, el Banco Central ha establecido que el costo de la canasta familiar ronda los 50,000 pesos mensuales. ¿Y cómo vive entonces una familia obrera con el miserable salario mínimo que gana en estos momentos? ¿Cómo vive? Es que no viven. Aquí la gente no se alimenta. Aquí la gente come. Entonces, aquí viene esa pregunta, aquí se vive de la doble y tercera jornada laboral.
Aquí un trabajador tiene que buscársela, como dicen. Por ejemplo, en el sector que yo más conozco, que es la enfermería, tuve una enfermera que tiene hasta 3 empleos. Igual los médicos tienen hasta 4 empleos. Para poder ajustarse a lo que la propia sociedad le demanda que debe andar, tener su vehículo, tener su casa. Aquí ningún trabajador puede por sí solo, por un empleo, por lo que recibe de un empleo, decir yo voy a comprar mi casa, si no es buscando un préstamo que se envuelve, que se le disminuye su capacidad productiva. Entonces, aquí nosotros no podemos decir, la clase trabajadora, decir, yo voy a comprar una casa porque yo recibo tanto. Aquí se ha segmentado la canasta familiar en 3 quintines. La más bajita, o sea, la capacidad productiva de nosotros los trabajadores está para adquirir bienes y servicios, está en 28.800 pesos. Pero ¿en cuánto está el salario? Un 70% de la clase trabajadora aquí recibe por debajo de 35.000 pesos. Entonces, y el propio Banco Central dice que está en 53, la canasta básico, sin decir estos son menos, estos son más, estos medios, son 3 canastas. Ellos dijeron 53, pero solo se habla de alimentación. Aquí no, tú tienes que tener para pagar el colegio, para pagar los servicios privatizados en su mayoría, el servicio de salud. Si tú no tienes para pagar el copago, ¿qué estar haciendo la gente? Morir, porque ¿qué hacen con ir al médico si no tienen para comprar la receta o ir a hacerse unas imágenes o un laboratorio? Porque en ambos lugares tú tienes que disponer de 1,000 o 2,000 pesos, mínimo. ¿Y qué dice del médico especialista? Que cuando tú vas, no recibe tu seguro y tú tienes que pagarle hasta 6,000 pesos, que realmente usted estudió, se especializó, pero tenga un poquito de consideración con la gente, con el pueblo. 6,000 pesos por una consulta que muchas veces, porque tienen su capacidad, están bien formados, actualizados y la gente lo busca, y hay muy pocos. Principalmente en los hospitales, que te tienen hasta 6 meses y hasta 1 año para tú ver un especialista de la categoría de cirugía especializada, como neurología, ortopedia y todas estas especialidades, que si te vas a un centro privado, tú tienes que vender tu casa. Entonces, como la mayoría de la gente se va, porque aquí tuviste lo que pasó en Senasa, ¿verdad? Pero eso es otro mundo que se llevaría otro programa a hablar de lo que se dio ahí y lo que se da con la gente, con los trabajadores, del cómo viven. Aquí no hay vida. En el sector laboral, en los últimos meses, hay un tema que está siendo manejado a todos los niveles de la sociedad. La pretensión de la patronal de eliminar la cesantía. ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Tú sabes lo que hay detrás de eso, es las garras del capitalismo salvaje que quiere la burguesía y los empresarios acumular cada vez más riqueza. Para ello nosotros no somos seres humanos, los trabajadores y trabajadoras, sino un instrumento de que le generen más recursos. En estos momentos se está amenazando con arrebatar la cesantía laboral, algo que nos costó bastante, al igual que las 8 horas. Y ahora mismo el gobierno se está articulando con el sector empresarial para arrebatar esa conquista. Que miren, la clase trabajadora, los trabajadores y trabajadoras de todos los niveles, profesionales, obreros, lo que sea, debemos salir a defender la cesantía laboral, porque es lo poco que usted va acumulando, que acumula en su libre ejercicio de trabajo, y que cuando usted, porque ese es otro problema aquí, la inestabilidad laboral. Cuando usted es cancelado, que es cesado, que aquí no existe el seguro laboral, de la cesantía laboral, no existe, usted entonces se va para su casa, recibe esos chelitos y pone cualquier negocio. Eso se lo quieren quitar. Eso se lo quieren quitar. Entonces, no es posible que
el sector empresarial quiera despojar a la clase trabajadora, quienes lo sustentan y lo impulsan y le dan la potestad y esa garantía de empresa y de empresario, no quieran despojar a la clase trabajadora. Entonces el movimiento sindical, que en estos momentos está muy cuestionado, impulsado por los mismos trabajadores y por el gobierno, gente, dirigentes que están ahí y que bailan el ritmo que le toque tanto los empresarios como el gobierno de turno, no cualquiera. Ellos se visten del color del que esté en el poder porque eso le garantiza su vida. Entonces nosotros tenemos que también reorientar el movimiento sindical a través de la unidad. Mira, este 1 de mayo se hicieron como 4 o 5 actividades del 1 de mayo. ¿Por qué no articularnos todas las fuerzas del sector laboral, sindical? Aquí no existe la libertad sindical, aquí no existe la garantía para los trabajadores que supuestamente, y el Código Laboral dispone del fuero sindical. Eso se viola, eso se violenta y se rompe. Usted forma un sindicato, usted se fue para la calle, todos los que estén ahí. ¿Y quién responde por eso? ¿Por qué? Quien tendría que responder ante esta injusticia es la misma clase trabajadora que en base a sus dificultades ha sido capaz de emerger. Sin embargo, la fuerza no es suficiente para decir por aquí es que vamos y no. Entonces la clase trabajadora tiene un problema y es que no confía en los guruses sindicales, como le decimos, a nivel de base. Entonces son gente que se han etiquetado ahí, que se han equitado ahí y no le dan paso a ningún joven. Ya la juventud dice, ¿y para qué? Si siempre nos venden, si siempre nos descalifican, si no nos dan la oportunidad. Es necesario el nuevo relevo generacional del movimiento sindical y de otras áreas también, pero estamos aquí en el movimiento sindical que nosotros decimos hay que reorientarlo. En el 2020 llega al poder Luis Abinader y el PRM, levantando la bandera de producir un gran cambio en la República Dominicana. ¿Cómo se ha expresado ese cambio en relación a la clase obrera en nuestro país? Bueno, mira, se ha manifestado en todas las áreas, se ha manifestado, pero claro, en detrimento de la clase trabajadora. Aquí se habla y se cacarea mucho el hecho de el crecimiento de la economía, ¿verdad? Que está en un 5.1% según el propio banco, que tiene un jefe ahí eterno. Este año va a crecer 2 puntos y pico. Eterno. Mira, y ellos establecen que la garantía, la economía va subiendo. Pero ¿dónde sube? ¿Dónde se manifiesta este crecimiento económico? Aquí esto se manifiesta en mayor nivel de desempleo, en mayor disminución de los ingresos para la clase trabajadora. Se manifiesta en la industrialización del campo para exportar bienes y servicios, no para acá. Se manifiesta en la importación de productos también que aquí se producen y ellos lo traen, como la yuca, el plátano, todo eso. Aquí hay la tierra más productiva para todo eso, y el arroz, la cebolla, aquí hay el ajo, gente que han perdido toda una producción porque no hay mercado, porque el mercado está acoplado de productos extranjeros. Se manifiesta en la carestía, se manifiesta en el aumento de los alimentos, en el aumento de los medicamentos, en el aumento de todo lo que hace y consume la clase trabajadora, que significa impactando esto en la disminución de su salario. Nosotros tenemos ahora mismo la capacidad de adquisición bienes y servicios de nuestro salario de hace 17 años. Está estancado ahí. Entonces, así, ese es el impacto de este crecimiento económico que dice el gobierno en beneficio de nosotros, la clase trabajadora. No
nosotros no queremos ese cambio. Nosotros queremos el cambio de que la gente sea libre, que la gente pueda disfrutar, que la gente pueda tener una vida plena, una vida sin tantas limitaciones, porque puedas comprar, pueda adquirir los bienes y servicios sin tener que pensar en un préstamo con unos intereses cuantiosos, generalmente con tu propio dinero, porque mira, y disculpa que me salga un poquito, la administradora de fondos de pensiones le entregan nuestro dinero al sector banquero, se lo entregan al gobierno y con nuestro propio dinero que cotizamos cuando solo nos cancelan es que eso se termina y no tenemos derecho a ese recurso. No tenemos dinero. Ese dinero nuestro, el banco nos lo presta, nos dan la tarjeta, nos quitan cientos de intereses, los préstamos en igual condición. ¿Y nosotros qué? ¿Qué disfrutamos nosotros? No disfrutamos nada. El hecho de cotizar y con un futuro incierto porque tú no sabes el monto de la pensión que finalmente vas a recibir. Por eso nosotros estamos y somos parte de la coalición por una seguridad social digna que establece. Nosotros no queremos una seguridad social economicista, una seguridad social que solo ha venido a acumular y hacer rico a los más ricos y los pobres más pobres. ¿Por qué? Porque la cuantiosa suma de dinero que tienen es en base al arrebato del derecho de la clase trabajadora. Ya estamos en la parte final de este emocionante diálogo. Estoy aprendiendo muchísimo y todo el que nos está mirando seguro que está aprendiendo, hasta el camarógrafo, el público. Siempre tenemos público aquí en este programa. Usted ha hecho un diagnóstico. Y también ha planteado parte de las causas de esa realidad. ¿Qué propuesta tienen ustedes como movimiento sindical clasista, incluso como Partido Patria para Todos y todo, para enfrentar y ir superando esa calamitosa situación que se encuentra en la clase obrera, desde el punto de vista económico, social y sindical también? Fíjate, históricamente aquí la clase trabajadora se ha ido solo por aglutinar a la clase trabajadora, al que tiene un empleo, al que tiene un patrón, porque eso establece el Código Laboral y el Ministerio de Trabajo no acepta, por ejemplo, los cañeros que no tienen un patrón, no han podido registrarse en el Ministerio de Trabajo. Muchísimos grupos, el movimiento de trabajadores, de mujeres, tampoco tiene un patrón. Entonces nosotros decimos, lo primero es la unidad del movimiento social, el movimiento campesino, el movimiento obrero, el movimiento transportista. Todo, esta lección que usted decía muy bien en la introducción del programa, lo que sucedió en San Juan, nos muestra que solo la unidad y que el pueblo cuando se dispone a unificarse, los de arriba, quienes nos están explotando, tiemblan. Y si seguimos unidos, se caen. Entonces nosotros entendemos que la unidad de la clase obrera con el movimiento social, sindical, popular, campesino, profesional, tiene que darse. Y que la práctica del movimiento sindical que hemos tenido hasta ahora de complacencia con los patronos, con la patronal, que ellos ven como una extensión, porque claro, han acumulado tanto a través de su comportamiento que ellos mismos han asimilado que en vez de trabajadores son empresarios. Entonces así no vamos a avanzar. Nosotros tenemos un movimiento sindical clasista, la Federación Sindical Mundial, y que esa historia del movimiento sindical mundial, que la Federación Sindical Mundial nació en el 45, pero ya en el 49, porque era de línea socialista, ya en el 49 los norteamericanos, el imperio vio la necesidad que no tenía un movimiento sindical a su servicio. Se desprendió la FCM en el 1949 y se formó la Confederación de Organizaciones Libres, la CIOR, al servicio del imperio, y en el 68 se unificó con la Central de Trabajadores Mundial de línea cristiana.
y espiritual. Entonces, esas dos son las que se surgen para confrontar, no di que porque no, el movimiento sindical no había, no, es un asunto político, y así han dividido todo el movimiento sindical en nuestras regiones, con esas dos líneas, de socavar al movimiento sindical clasista, desarticularlo, desunirlo, y nosotros tenemos que ser bien hábiles para nosotros poder emerger y recomponer ese movimiento sindical que en este país está secuestrado. No es posible que solo un 5% de la clase trabajadora esté sindicalizada, porque para los empresarios el mejor sindicato es el que no existe, el que no va a la puerta de su empresa. O el que está dirigido por estos vendeobreros. Que rompen sindicatos y vienen y le forman sindicatos de la línea de la clase del sector empresarial. Esa ha sido la práctica de ellos, mis amigos, lamentablemente. Pero esa es la realidad dominicana y eso tiene que desmontarse para que pueda emerger un movimiento sindical clasista y unitario. En ese aspecto del movimiento sindical de clase obrera, usted tiene menudo y entero para devolver. Usted tiene un vasto conocimiento, pero lamentablemente esta parte del programa, de esta entrevista, vamos a tener que dejarla ahí, porque hay otro aspecto muy fundamental de su vida, de su experiencia, de su capacidad, que es la parte política y revolucionaria, pero ese tema lo vamos a tratar en un próximo programa. La próxima semana estaremos nuevamente con usted aquí. Está bien, gracias. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y parece que vamos a tener que seguir invitando, no solo al próximo programa, sino durante este año a varios programas para seguir educándonos con su participación. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Amigos y amigas, de esta manera hemos llegado a la parte final de su programa Voz de la Patria. Nos veremos en un próximo programa.